Etéreo. Según la definición de etéreo, es una belleza que flota en el aire, que la rodea como un aura permanente e invisible, que genera una atracción. Así pudo ser el cariño del mundo por Edson Arantes, ese mismo mundo que un día le colocó Pelé. A Pelé nunca le gustó mucho que le llamaran Pelé, pero con los años aprendería a vivir con dos personas en un solo corazón. Uno era Edson, pero cuando descubrió que en hebreo Pelé significaba milagro, todo cambió. Se dio cuenta de que no era un insulto. Él siempre supo gambetear la pobreza. Le metió goles, salió adelante y se convirtió en uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo. Por algo dicen que todas las horas hieren y poco a poco van haciendo mella en el físico humano. Y las últimas horas de Edson las viviría hasta el 29 de diciembre del 2022. Y como paradoja de la historia, perecería en el hospital israelí Albert Einstein a las 3:27 de Brasil. Según los médicos, su partida se debió a una falla multiorgánica, resultado del avance del cáncer de colon que padecía. Así casi se iba el ídolo por excelencia, catalogado como el mejor jugador de la historia para algunos. Y cuentan que alguien dijo que la vida era como un partido de fútbol. 2 tiempos de 45 minutos, pero que según avanza el segundo tiempo, aumenta el riesgo de que la parca te retire del partido. Y era que Pelé andaba mal desde hacía un tiempo. Tenía casi 2 meses de haber entrado y ser internado en el hospital israelí. 3 veces había ido a un quirófano en los últimos años. Tenía implante de cadera. Irónico, aquel regateador ahora lo daba todo, simplemente por poder caminar. Un andador, un pequeño andador plateado. Esa era su ayuda idónea para hacer lo que antes hacía normalmente. Pero él ya sabía que había que llegar al final, como cuando empezó a jugar al fútbol. Y la regla era que no había cambios. Sí, pareciera difícilmente concebible en la actualidad, pero hubo un tiempo en el que en el fútbol no tenía sustituciones, ni tampoco tarjetas. Así que Pelé estuvo obligado muchas veces a jugar hasta el final. Fue hasta 1958 cuando se autorizaron las primeras modificaciones y sustituciones en un partido de fútbol. Así que al comienzo, como todo en la vida de Pelé, fue muy difícil, sobre todo los inicios. No solamente le gambeteó a la pobreza, sino que resistió hasta el final. Ese final lento y en declive que se agudizó en agosto del 2021, cuando en una revisión rutinaria los médicos le descubrieron que tenía un tumor en el colon. Desde entonces sus visitas al centro asistencial habían sido continuas. Sin embargo, el minuto 90 no había llegado todavía para Pelé. Sin embargo, ese amargo final de Pelé no pudo compararse jamás con esa alegría que le brindó al mundo. Aquel muchacho de 17 años que llegó al Mundial de Suecia 58 para sacarle del cuerpo a Brasil aquel fantasma de aquella derrota conocida mundialmente como el Maracanazo, que martirizaba a todo Brasil y que prácticamente Pelé llegaría como una lumbrera para disipar su luz, como diría Javier Solís una década más tarde en su famosa canción Sombras. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón.
Literal. Aquel chico de 17 años, joven y lleno de vida, parecía haber llegado al mundo simplemente con una misión: darle a Brasil la grandeza futbolística por la cual es conocida en el mundo. Hasta dicen que cuando vio a su padre, el viejo y lisiado exjugador Dodinho, llorar junto a la radio, les dijo a sus padres, desde el ardor de su juventud cuando solo tenía 10 años: papá, no llores, yo ganaré el mundial algún día para Brasil. Y aquellas palabras literales serían como una condena, pero como una condena de victoria. Y es que mirando aquel gol en aquel año, se puede ver cómo recibe el balón con el pecho, hace un sombrero en el área que elimina a un rival. Algo simplemente soberbio y sin palabras. Un gol marcado por un joven de 17 años en la final de una Copa Mundial frente al equipo local. Inédito. Le cumplió la palabra a su viejo exfutbolista padre y lisiado de ganar una Copa Mundial. Por eso las gestas de Pelé no solamente serán atemporal y legendarias, y tampoco serían únicamente sus compatriotas que quedarían abatidos y sumidos en la nostalgia de los tiempos en que Brasil era sinónimo de triunfo. Pero los que sí llorarían a borbotón serían sus hijos, su prole de 7 hijos. Todos lo acompañarían hasta el minuto final de su partido, de su vida. Los 7 son frutos de sus distintos matrimonios, porque eso sí tenía Pelé. Era mujeriego, y mujeriego de los finos. Se casaría en 3 ocasiones, en boda solemne. Sin embargo, tendría parejas míticas. Encadenó romances principalmente con mujeres blancas y rubias. Sentía predilección por las modelos y las misses. Mantuvo una historia de amor con la modelo Mariana Montini y luego con la ex Miss Brasil 89, Flavia Cavalcanti, y con Daisy Núñez, la misma Daisy que también estuvo con Julio Iglesias. Pero la relación más famosa que tuvo Pelé sería con la presentadora de programas infantiles, Xuxa. Aquel flechazo entre ellos surgiría en los años 80 durante una producción de fotos para una revista. Él tenía más de 40 y ella solo tenía casi 18. Aquella relación sería como para enmarcar, a tal punto que en su libro de memorias, Xuxa contó que Pelé fue el primer amor de su vida. Su noviazgo duró 6 años. Con él aseguró tener su primera aventura romántica y sentimental, y también el primer desencanto al descubrir sus infidelidades. Sí, fue infiel en muchas ocasiones y amante de las mujeres hermosas, pero a diferencia de otros futbolistas que habían salido de la pobreza, de la miseria, habían tenido dinero, fama, y luego caerían como serpentina al abismo por los excesos incontrolables de esa vida. Pelé sería todo lo opuesto a esa clase de deportistas. Llegaría a tener y sobre todo sostener una gran fortuna, que al día de su partida, 29 de diciembre del 2022, sumaba los más de 100 millones de dólares como patrimonio neto líquido. Grandes colecciones de coches de lujo, entre los que compró y les regalaron. Tenía una gran mansión en Hamptons, Nueva York, que había comprado en su juventud por $100,000 y que vendería en 2008 por casi $3 millones. También tenía pensiones. Fue embajador de la ONU para la ecología y el medio ambiente y embajador de buena voluntad de la UNESCO. Participó en programas de televisión y hasta hizo películas, incluyendo la mítica Evasión o Victoria.
y hasta tenía una pensión de 3.000 reales, unos 550 euros. También tenía la garantía de no pagar cuando fuera a cualquier cine en Brasil. Y también viajaba gratis en transporte público, porque por ley nunca se le podría cobrar a Pelé. Ahora esa fortuna se la disputarán sus hijos y su última mujer, su viuda, Marcia Aoki. A esa misma quien había conocido en Nueva York en la década de los años 80 y luego la reencontró en un ascensor de un edificio en Sao Paulo en 2010. Con esa misma con que se casaba en el año 2016. Así que si quieres saber un poco más de este jugador de fútbol que hizo que la canariña, sí, la camiseta amarilla brasileña, brillara como un sol en lo más alto de los campos de juego mundial de fútbol. Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Así que si quieres saber un poco más de su vida, literal, siéntate, relájate y disfruta. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. En los últimos meses de Edson Arantes habían transcurrido en ingresos constantes al hospital. Y cuando a comienzos de noviembre del 2022, cuando fue ingresado por última vez y de donde nunca más saldría, el mundo para ese momento ya estaba pendiente del Mundial de Qatar, lo que contribuyó a tensar aún más las emociones. Los hinchas del Santos, el club eterno de Pelé, en el que conquistó la gran mayoría de sus hazañas, hicieron una vigilia a las puertas del hospital. La selección brasileña también le dedicó la victoria ante Corea del Sur a Pelé. Y en las gradas se pudieron ver enormes banderas con deseos de mejórate, Pelé. En los rascacielos de Doha hubo proyecciones del astro del fútbol y hasta drones en el cielo, formando el 10 de su mítica camiseta canariña. Cuando Mbappé pidió orar por Pelé, Pelé le contestó en Twitter, dando las gracias y alegrándose por verle rompiendo algunos de sus récords. Pelé se llegó a ver prácticamente todos los partidos desde el hospital, o al menos eso es lo que indican los largos textos publicados en sus redes sociales. Incluso cuando Brasil se despidió del Mundial tras la derrota ante Croacia, dedicó un largo homenaje a Neymar, que con el gol en ese partido había igualado el récord de 77 goles con la camiseta de la selección que tenía Pelé. Según el recuento de la FIFA, como gran gurú e ídolo de masas, incluso se le permitió consolar a la afición tras la prematura salida de la canariña del Mundial. A pesar del dolor que estamos sintiendo con nuestra eliminación del Mundial, pido a los brasileños que se acuerden de lo que nos trajo las 5 primeras estrellas que tenemos en el pecho. Y eso es el amor. Eso es lo que nos une. Así decía en forma de consuelo Pelé a un pueblo agobiado por la derrota y eliminación prematura de Brasil en el Mundial del 2022. Pero también Pelé celebró que Neymar, Vinicius, Richarlison y compañía conseguirían unir a todo un país, o al menos momentáneamente, con Brasil partido en dos tras las elecciones generales. A eso me refiero. Así que para muchos el Mundial llegaría como un bálsamo y una oportunidad para recuperar los colores nacionales, porque de una cosa podremos estar seguros:
En un Brasil profundamente dividido por la política, Pelé era un consenso y una figura funcional como aglutinador de masas. Y es que siempre que alguien abría el debate que si quién era el mejor jugador del mundo, siempre aparecía Pelé, siempre aparecía Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Siempre que se hablaba de Brasil, se hablaba de Pelé. Por eso cuando Argentina alzó el trofeo en la final como campeón del Mundial de Fútbol Qatar 2022, Pelé felicitó a Messi por poner así la guinda a su carrera. A Mbappé también lo felicitó por sus 4 goles. Y felicitó sobre todo a Argentina, diciendo: seguro que Diego está sonriendo ahora. Ese era Pelé. Edson Arantes do Nascimento, el futbolista perfecto de fama planetaria, perecía a la edad de 82 años en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde llevaba 1 mes y medio recluido a causa de unas complicaciones derivadas del cáncer de colon que padecía. Allí pasó la última Navidad junto a su mujer y rodeado de sus hijos y nietos. Esa última mujer que tuvo sería Marcia Oki. Con ella se había casado en 2016 y llegó a convertirse en su tercera esposa formal. 7 hijos, sí, 7. 4 con una y los otros con otras, incluyendo también a una hija que nunca quiso reconocer. La noticia de su perecimiento, tan temida como esperada durante ese agónico final del futbolista. Su minuto final en la cancha de este mundo llegaría a eso de las 3 y tantos minutos. Su primogénita Kelly Nascimento, la encargada en las últimas semanas de ir informando sobre la evolución de Pelé, lo anunció con un delicado mensaje en Instagram: todo lo que somos es gracias a ti, te amamos infinitamente, descansa en paz. Y colocando 3 corazoncitos y su mano entrelazada junto a Pelé en una fotografía. 1 hora después, o prácticamente casi de inmediato, el mundo entero tenía las portadas de los periódicos con la noticia del perecimiento de Pelé. Hasta la ministra y otros ministros y hasta el presidente acompañó a la familia en su duelo. Y era que no era para menos al hombre que tantas alegrías dio a Brasil con su arte y sus 3 copas del mundo. Pelé simbolizaba el Brasil prometedor y triunfal, el apodo del hombre que jugó al fútbol en 66 países. Se convirtió en sinónimo de excelencia. Por eso su velatorio sería en la sede del Santos, ese mismo club al que fue fiel prácticamente toda su vida y que se ubica en la ciudad homónima, Santos, a 70 kilómetros de Sao Paulo. Y no podría ser llevado a un lugar más insigne, en un camposanto con vista al estadio de Vila Belmiro, ese mismo que lo vio debutar en su adolescencia y ese mismo en el cual se despidió del fútbol brasileño tras 19 temporadas. Y es que literal, antes de Pelé, el 10 era solo un número y luego un dorsal que Pelé llevó a lo más alto. Nadie más que él atesora 3 mundiales. Tampoco ningún país salvo Brasil ha ganado 5 copas del mundo. Jamás se ha visto. Ha recordado también que Pelé transformó el fútbol en arte, en entretenimiento, y dio voz sobre todo a los pobres, y principalmente dio visibilidad a Brasil.
Y como la vida de paradojas que siempre tuvo Pelé, su madre, doña María Celeste, todavía vive y tiene más de 100 años. Tres Coracoes sería aquella mítica ciudad que lo vio nacer. Su padre, el viejo y lisiado Dodiño, nunca pudo alcanzar la fama debido a una lesión en su rodilla. Allá en Tres Coracoes, la familia sobrepasó penurias económicas, grandes aprietos. Ese mismo chico que prometió a su padre Dodiño, mientras lloraba Dodiño por el maracanazo y haber perdido la Copa Mundial en el 50. Pelé solo tenía 10 años y le dijo: padre, algún día yo ganaré para Brasil la Copa Mundial de Fútbol. Ese mismo chico que quería jugar al fútbol y tener dinero para sacar a su madre del trabajo que tenía en una fábrica de zapatos. Ese mismo que años más tarde se consagraría como campeón mundial de la Copa del Mundo. Ese mismo de aquella gira del Santos que recorrió Europa y sería como el paso del cometa Halley. En todas partes que llegaba era lo mismo. Un equipo lento, lentísimo, por contraste con el fútbol que jugaba Pelé y sus amigos del Santos. De repente pegaba un acelerón y metía el gol. Sin embargo, como estrella de fama mundial, Pelé tuvo sus luces y también sus sombras. Su vicio, las mujeres, y su cualidad, infiel. Con toda la honestidad del mundo, he tenido varios afaires, algunos de los cuales acabaron en hijos, pero solo me enteré de la existencia de estos más tarde. Esa confesión en primera persona de Pelé durante un documental de Netflix resumía a la perfección la azarosa vida sentimental del rey del balón, quien perecía el jueves 29 de diciembre a los 82 años, casado 3 veces y oficialmente padre de 7 hijos. Kelly, Edson, Jennifer, Sandra, Flavia y los mellizos Joshua y Celeste. Llegaría a comentar con sorna, con algo de ironía, que eran las mujeres las que le perseguían a él, impidiéndole guardar fidelidad a sus esposas. Imprescindible y versátil, se prestó a protagonizar una campaña publicitaria para Mastercard. Vean Mundial con la tarjeta mundial Big Mastercard a comienzos de los 90, pero dejó claro que él nunca tuvo escasez de dinero. Le llegarían a pagar 1,8 millones de euros los laboratorios Pfizer por un anuncio publicitario de un medicamento viril, anuncio grabado en el Maracaná en 2002, en el que afirmaba que era un goleador. De una aventura con una empleada de la limpieza, nació en el 64 su primera hija, Sandra Machado. Se negó a reconocerla legalmente, casi siempre, y después de una larga batalla, los tribunales fallaron a favor de la joven, tras una prueba de ADN. Nunca tuvo relación con su padre, con Pelé, y relató su dura historia en un libro llamado La niña que el rey no quiso. Sí, no la quiso. Nunca la quiso ver, ni de pequeña, ni de adulta. En 2006, pereció esa niña que el rey no quiso ver, por un cáncer, cuando solo tenía 42 años. El astro brasileño pronunció el "si quiero" 3 veces, y poniendo a prueba la paciencia de sus esposas hasta el límite. En 1966 se casó con Rosemary dos Reis Jolby, con la que tuvo 3 hijos, a Edinho, a Jennifer y a Kelly. El matrimonio lamentablemente solo duró 10 años, hasta que ella se cansó de aguantar tantas infidelidades continuas. Durante esta etapa de casado, en 1968 tuvo también una hija, a Flavia,
con la periodista Lenita Kurtz. Edinho siguió sus pasos en el fútbol, su hijo, y probó suerte como guardametas. Pero la fama no deseada le llegó por sus problemas legales y no por su talento en el fútbol. Condenado en 2017 a casi 13 años de prisión por ser un presidiario recurrente. En el 94, otra vez, la psicóloga y cantante de gospel, Asiria Saisis, le llevó al altar por segunda vez, y por aquel entonces él tenía 53 y ella solo 34. Con ella tuvo a los mellizos Joshua y Celeste, nacidos en 1996. El matrimonio duraría 14 años, y su tercera boda llegaría en 2016 con Marcia Aoki, de ascendencia japonesa, a quien había conocido en Nueva York en la década de los años 80, y luego la reencontró en un ascensor de un edificio de Sao Paulo en 2010, y nació la chispa que se encendió y dio como resultado el matrimonio. Pero lo paradójico de esta historia, de la historia amorosa de Pelé, fue que las mujeres más famosas que tuvo no fueron sus esposas, sino sus amantes. Fuera del matrimonio, Pelé encadenó romances principalmente con mujeres rubias. Le encantaban las rubias. Sentía predilección por las modelos y las misses. Mantuvo una historia de amor con la modelo Marina Montini. Luego con la ex Miss Brasil 89, Flavia Cavalcanti. Y también con Daisy Núñez. Otra que también estuvo con Julio Iglesias. Pero su relación más famosa fue con la presentadora Xuxa, con quien viviría un idilio durante 6 largos años. La conoció a comienzos de los 80, cuando él tenía 40 y ella 18. Así que con una artista de la talla de Xuxa, la vida de Pelé no podría ser diferente, como de película. Incluso salió en 10 películas. Llegaría a deslumbrar también como actor. Sí, actor. Su película más famosa fue Escape a la Victoria, filme en el que compartió elenco junto a nada más y nada menos que Sylvester Stallone, Max von Sydow y Michael Caine. Además se interpretó a sí mismo en la película A Minor Miracle y participó en películas recordadas como Solidao o Uma linda historia de amor, Pedro Mico y Amarca. Pero si no lo sabías, también fue cantante. Grabó el disco Ginga en 2006 en un dúo con Elis Regina. Así que literal, Pelé, el nacimiento de una leyenda. Así que literal, ese 11 más 1 de la cancha, ese 11 más 1, como se llamaba aquella película que trataba sobre la lucha de un grupo de huérfanos junto a su protector para evitar que su hogar sea derrumbado. Recurrían a Pelé para organizar un campeonato de fútbol y de esa forma conseguir los fondos que necesitaban para salvar el lugar. Una historia de la vida real en una película de la vida no tan real, en ficción, pero con un futbolista convertido en artista para darle brillo al mundo del fútbol. Ese fue Pelé, ese mismo, esa serpentina que brillaba en la cancha y que salía despedida como si fuera un rayo. Arrasaba con todo, apenas aceleraba el pedal. Parecía que estuviera en cámara rápida, cuando en un momento ni existía la tecnología, ni los modos de cámara. Así que adiós Pelé, adiós Pelé. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí.